Arte contemporáneo. El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la arquitectura realizados durante el siglo XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que se inició en las últimas décadas del siglo XIX tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del siglo XX. Esta revolución estética no depende de los arbitrios de una generación de artistas, ya que esos no hacen más que traducir los conceptos intelectuales y sociales de un momento histórico. Por tanto, son los cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad. Las raíces del arte contemporáneo las encontramos a finales del siglo XIX. El impresionismo y el postimpresionismo constituyen un punto de partida para las corrientes del siglo XX. Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo y el surrealismo. Todas tienen una serie de elementos comunes en su ideología, pero no en el estilístico. El deseo de novedad los lleva a experimentar con el color, las formas y la composición. Vanguardias históricas del arte contemporáneo. Fauvismo. El fauvismo es uno de los movimientos del siglo XX que se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza, es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista Fauve implanta una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida y a su vez rechazando cualquier tipo de convencionalismo. Otra característica del fauvismo es el gusto por el arte africano negro y la influencia de este mismo que tuvo en las obras. Este gusto por lo otro encamina al fauvismo hacia un ambiente cada vez más vanguardista. No va a seguir contornos perfectos ni líneas exactas, sino que deja fluir el mundo interior del artista. Los artistas más destacados de este momento fueron Matisse, André Derain, Maurice Blacquemine y Pablo Picasso. Expresionismo. Se designa con el término de expresionismo a aquel movimiento cultural nacido en Alemania en los inicios del siglo XX, que tuvo su manifestación en varios campos del arte como la música, el cine, el teatro, la danza, la fotografía, aunque su primera y principal expresión se encuentra en la pintura. Una de las características principales de los expresionistas es la concepción de la superficie de la pintura, para significar un campo abierto sin límites en la superficie de un cuadro. El espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela. Haciendo uso de colores violentos fuertes y adueñándose de temáticas como la soledad y la miseria, el expresionismo fue un vehículo para expresar toda esa amargura y tristeza que dominó el círculo artístico e intelectual de la Alemania en la preguerra, durante la misma y el momento posbélico. Cubismo. El cubismo es un arte mental, se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza. La obra de arte tiene valor en sí misma, por medio de expresión de las ideas. La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas. Así, un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. Desaparecerán las gradaciones de luz y sombra y no se utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones el blanco y el negro. Las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de forma simplificada, en cubos, cilindros y esferas. Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas urbanas. Futurismo. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en la Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte pasado. Quieren crear un arte especialmente acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Para ello toma como modelo las máquinas y sus principales atributos: fuerza, rapidez, velocidad, energía y movimiento. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinación, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. La estética futurista difunde también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra, de la violencia y del peligro. La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. Buscan por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no está estático. Crean ritmos mediante formas y colores. Dadaísmo. El dadaísmo nace en Zúrich y luego viaja a Estados Unidos, a Nueva York, a través de los exiliados como Picabia, Duchamp, pero donde adquirió la gloria fue en París.
La principal pretensión del movimiento era la de hacer del objeto de arte algo irrisorio, histriónico, y su fin primero era acabar con el arte. Crea el antiarte. El dadaísmo se revela como un estado espiritual nihilista en el que el arte se traduce de diferentes maneras. Surrealismo. El surrealismo fue un movimiento artístico ramificado del dadaísmo que tuvo sus orígenes en Francia en la segunda década del siglo XX. Pretende acceder a la esencia última de la realidad, adentrándose en los campos profundos del pensamiento y dejando a éste libre de toda sugestión, y en gran medida el margen de toda preocupación estética o moral. Esta nueva apreciación de la realidad lleva a un universo nuevo para el surrealismo, el del subconsciente, donde aquella se manifiesta en su totalidad y es tan importante o más que la vigilia. El arte contemporáneo nos lleva en sus raíces características que nos podrían remontar a otro tipo de arte. Esto se puede deber a que toma diferentes perspectivas de otros artes para crear una nueva manifestación artística en todos los sentidos. Nos remonta a expresarnos con una enorme libertad, plasmar lo que realmente somos por dentro y por fuera. Una manifestación tan propia que ninguna obra de arte podría ser imitada. Este arte es uno de los más completos y hermosos porque describe al artista y lo que quiere dar a conocer. Posiblemente una experiencia buena o mala según sea el caso, o simplemente una inspiración a un mundo totalmente nuevo.